¿Sabías que hay objetos en tu casa que pueden estar actuando como puntos de entrada espiritual para el mal? En muchas culturas se cree que el laurel puede proteger, limpiar e incluso revertir brujerías. Pero más allá de las creencias populares, la Biblia ya nos advierte: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Este versículo es más que una advertencia, es una clave para entender cómo nuestras decisiones, incluso en lo que colocamos en nuestro hogar, pueden abrir o cerrar puertas espirituales. Hoy exploraremos el verdadero poder espiritual que puede tener el laurel cuando se utiliza con fe, propósito y alineación con los principios de Dios. Te mostraremos cómo colocarlo estratégicamente, qué significa en lo espiritual y cómo usarlo como símbolo de cobertura y victoria en Cristo. Porque cuando Dios actúa, ninguna obra del enemigo prevalece. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha establecido un principio inquebrantable. Cada espacio donde habitamos tiene un significado espiritual. No es solo una casa, no son solo paredes y techos. Es territorio que puede estar bajo cobertura divina o bajo influencia de las tinieblas. Muchos creyentes no lo saben, pero el enemigo busca acceso y a veces lo encuentra no porque tenga poder, sino porque nosotros, sin saberlo, le abrimos la puerta. Efesios 4:27 nos lo dice de forma clara y directa: no le den lugar al diablo. Este versículo, que muchos leen sin mayor reflexión, es en realidad una advertencia seria, porque donde hay lugar hay derecho. Ese muro es el que determina si tu hogar será un refugio de paz o un campo de batalla. Muchas veces nos preguntamos por qué sentimos pesadez, por qué discutimos sin razón, por qué hay enfermedades que no ceden, o una tristeza que no tiene origen natural. Y la respuesta, aunque no siempre se quiere oír, es que tu hogar necesita ser liberado. No se trata de rituales extraños, ni de supersticiones disfrazadas de fe. Se trata de entender, con base en la palabra, que todo espacio puede ser consagrado o contaminado. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le dio instrucciones claras al pueblo de Israel sobre cómo debían santificar sus hogares. En Éxodo 12, cuando se instituyó la Pascua, Dios ordenó que se colocara sangre de cordero en los dinteles de las puertas. No fue en las ventanas, no fue dentro, fue justo en el umbral, el lugar de entrada. ¿Por qué? Porque la puerta representa el límite entre lo que entra y lo que se queda fuera. Esa sangre era una señal espiritual. No era simplemente un acto simbólico, era una declaración. Aquí no entra el destructor. Aquí hay cobertura, aquí hay pacto. Y funcionó. El ángel de la muerte pasó de largo donde había esa señal. Hoy no usamos sangre de cordero, porque tenemos la sangre del cordero perfecto, Cristo Jesús. Pero el principio espiritual sigue vigente. Lo que declaramos y colocamos en nuestras puertas aún tiene poder. No es casualidad que muchas culturas paganas también colocan objetos en sus entradas. Lo hacen porque, aunque no lo reconozcan, entienden, en una distorsión de la verdad, que hay puertas que deben protegerse. El enemigo siempre copia lo que es de Dios. Por eso es tan importante discernir qué colocamos en nuestro hogar. Y por eso hablar del laurel no es superstición si se hace con entendimiento espiritual. El problema nunca ha sido el objeto en sí, sino el propósito y el espíritu que lo acompaña. El incienso puede ser usado en adoración a Dios o en prácticas ocultistas. El aceite puede ungir para sanidad o usarse en brujería. Todo depende de la fuente. Por eso, cuando hablamos del laurel, no hablamos de magia, sino de fe. No de amuletos, sino de símbolos
redimidos por el poder de Dios. En 2 Crónicas 7, 15 a 16, Dios dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora es elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Este versículo no solo aplica al templo de Salomón, aplica a todo lugar donde se invoque el nombre de Dios con sinceridad. Tu hogar puede ser ese lugar, pero para eso debe ser santificado, elegido, separado. Y no basta con orar una vez, es un estilo de vida. Es una decisión de llenar tu casa de la presencia de Dios y de expulsar todo lo que no le honra. Y sí, eso incluye objetos que trajiste sin saber su origen, palabras que se dijeron sin pensar, actitudes que permitiste por costumbre. Recuerdo la historia de una mujer que durante años sintió opresión en su casa. No dormía bien, sus hijos tenían pesadillas y siempre había una tensión en el ambiente. Era creyente, oraba, leía la Biblia, pero algo no encajaba. Hasta que una sintió que debía hacer una limpieza espiritual en su hogar. No sabía por dónde empezar. Así que simplemente empezó a orar habitación por habitación. En una repisa encontró una figura decorativa que había comprado en un mercado de otro país. No le había dado importancia, pero mientras oraba, sintió que debía desecharla. Lo hizo. Y esa noche, por primera vez en años, su casa se sintió diferente. No fue la figura, fue el acto de obediencia. Fue la fe en acción. Fue cerrar una puerta que nunca debió estar abierta. En muchas ocasiones, Dios nos llama a actuar de forma visible para reflejar lo que está ocurriendo en lo espiritual. Como cuando Josué ordenó colocar 12 piedras en medio del río Jordán como recordatorio del milagro del cruce. Como cuando el profeta Eliseo lanzó sal en las aguas de Jericó para purificarlas. O cuando el pueblo rodeó Jericó 7 veces antes de ver caer sus muros. Estos actos no eran mágicos, eran obedientes, eran señales externas de una fe interna. Así también, colocar laurel en tu hogar, cuando se hace con oración, con palabra y con entendimiento, puede convertirse en una acción profética que marca el inicio de una nueva atmósfera espiritual. No es casualidad que el laurel en la Biblia y en la historia haya sido símbolo de victoria. En Romanos 8:37 Pablo dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese más que vencedores no es una frase bonita. Es una realidad que se vive cuando tomamos autoridad. Cuando decidimos que nuestro hogar no será un lugar de visita espiritual del enemigo, sino una residencia permanente del Espíritu Santo. Y eso implica acción. No basta con decir que crees. Tienes que marcar tu territorio. Tienes que declarar tu casa como tierra santa, porque el enemigo no teme a tus palabras vacías. Teme a la fe verdadera. Teme a un creyente que conoce la palabra y la vive. En Proverbios 24, 3 a 4 se nos enseña: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto nos dice que tu casa puede ser llena de paz, de presencia, de gozo, si decides edificarla con sabiduría. Y parte de esa sabiduría es entender que no puedes vivir como cualquier persona. Si has sido sellado por Dios, tu hogar debe reflejarlo. Las paredes de tu casa deben tener historia espiritual. Cada habitación debe haber oído oraciones. Cada puerta debe haber sido consagrada. No como ritual, no como superstición, sino como expresión de tu pacto con Dios. He visto cómo hogares cambian cuando la presencia de Dios entra. Recuerdo una familia que estaba al borde del divorcio
Las peleas eran diarias, las lágrimas constantes. Un día después de una palabra que recibieron en su iglesia, decidieron ungir su casa y consagrarla al Señor. No fue fácil. Lloraron, rompieron cosas que habían estado allí por años, declararon versículos en voz alta, pusieron alabanzas y colocaron laurel en la entrada, no como magia, sino como símbolo de que su hogar ya no estaría bajo la atmósfera del enemigo. Hoy, esa familia sirve a Dios unida. ¿Fue por el laurel? No, hombre, fue por la fe que se activó en ellos. Fue porque entendieron que su casa tenía que ser territorio de Dios, no del conflicto. Muchos quieren soluciones instantáneas, pero lo espiritual no se trata de atajos. Se trata de procesos y cada proceso empieza con una decisión. Hoy esa decisión puede ser tuya. Tal vez has notado que algo en tu casa no está bien. Tal vez hay discusiones sin razón, puertas que se cierran sin explicación o simplemente un cansancio constante que no entiendes. No ignora esas señales. El espíritu se percibe. Y si algo en ti se ha inquietado al escuchar esto, es porque el Espíritu Santo te está hablando. No para asustarte, no para condenarte, sino para mostrarte que tienes autoridad, que no tienes que vivir así, que puedes levantar tu casa como un altar. Recuerda que el enemigo no puede entrar donde hay luz. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si haces de tu hogar un lugar de luz, la oscuridad no podrá permanecer. Pero esa luz no se enciende sola, se cultiva, se protege, se defiende. Y el laurel, cuando lo colocas con fe, puede convertirse en un recordatorio diario de que has sido llamado a vencer, que este hogar le pertenece a Dios, que toda maldad, toda brujería, todo espíritu contrario no tiene lugar, porque donde hay presencia de Dios hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo dice. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad puede comenzar hoy, en tu casa, en tu puerta, en tu corazón. ¿Estás listo para comenzar a levantar un muro invisible que resguarde tu hogar? Porque no es el laurel el que expulsa la oscuridad. Es la fe con la que lo coloca. Es la oración que haces mientras lo colocas. Es la palabra que proclamas al ponerlo. Es el pacto que renuevas cada vez que lo ves. Que cada rama sea un recordatorio de la victoria de Cristo. Que cada entrada marcada sea territorio conquistado. Que tu hogar, desde hoy, se transforme en un lugar donde el cielo tiene libertad de habitar. Porque cuando tú tomas una decisión con fe, todo el infierno retrocede. Y esto apenas comienza. En toda la Escritura, los símbolos no son decoraciones vacías, sino expresiones visibles de verdades espirituales profundas. Desde los mantos hasta las piedras, desde el aceite hasta los corderos, Dios ha usado elementos naturales para representar realidades eternas. El laurel, aunque a menudo ignorado por muchos creyentes, aparece en la historia como un emblema de triunfo, resistencia y favor. Su mención no es fortuita ni debe tomarse como simple curiosidad botánica. Es una imagen que ha estado presente en las coronas de vencedores, en las manos de profetas y en la arquitectura espiritual de muchas generaciones. El laurel representa algo que el cielo reconoce: la victoria. La palabra de Dios está llena de señales de que la vida espiritual es una batalla constante entre luz y oscuridad, entre la verdad y el engaño. Y en toda batalla la victoria se celebra, no se esconde. El laurel era la corona que se otorgaba a los que vencían, no a los que simplemente participaban. En 2 Timoteo 4:7-8, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Aunque no se menciona directamente el laurel, la imagen es idéntica, una recompensa simbólica que distingue a quien persevera hasta el final. Este símbolo no solo es de victoria personal, sino de cumplimiento de propósito divino. El uso del laurel tiene raíz espiritual cuando se comprende desde el prisma bíblico. No se trata de fetiches ni de supersticiones disfrazadas de devoción. El error está en aquellos que colocan ramas esperando que por sí solas actúen como escudos mágicos. Eso no tiene poder. Lo que tiene poder es la fe que activa el símbolo y la obediencia que lo respalda. Como el aceite usado para ungir reyes y profetas, el valor del laurel no está en su forma vegetal, sino en lo que representa en el mundo espiritual. El reconocimiento de una victoria establecida por Dios. La victoria, en términos bíblicos, no siempre se manifiesta como conquista visible. A veces se ejerce en silencio con firmeza espiritual. En Apocalipsis 3:11, el Señor advierte: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El símbolo de la corona vuelve a aparecer, y aunque no se dice explícitamente que sea de laurel, el concepto está profundamente conectado. Una corona no es solo adorno, es señal de autoridad, de permanencia, de que se ha vencido lo que debía vencerse. Y el laurel, cuando se coloca con este entendimiento, pasa de ser una hoja a ser un recordatorio visible del dominio espiritual que tiene un creyente sobre su hogar. En la cultura hebrea, los árboles eran constantemente usados como imágenes de verdades espirituales. El olivo, la higuera, la vid. Cada uno tenía un mensaje, un peso profético. El laurel, aunque no es nombrado con frecuencia directa, comparte características con los árboles bendecidos por Dios. Es persistente, resistente al fuego, de hoja perenne. Nunca deja de ser verde. Y esto es clave, porque la constancia en la vida espiritual es señal de verdadera vida. En Jeremías 17, 7-8 se dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esta descripción se alinea con lo que el laurel representa: firmeza en medio de la prueba. Cuando un creyente coloca laurel en su casa, no lo hace como quien busca protección en una hoja, sino como quien proclama que la victoria ha sido ganada por Cristo. Es un acto simbólico que declara que esa casa ha sido consagrada, que allí habita un vencedor. No se trata de atraer poder al laurel, sino de usarlo como declaración pública de que lo que Dios ha dicho se sostiene firme. Así como los israelitas colocaron sangre en los dinteles de sus puertas como señal de pacto, el laurel puede ser, cuando se acompaña de oración y verdad, un recordatorio visible del pacto de victoria que hay en Jesús. El peligro de desechar lo simbólico es caer en un evangelio mental sin manifestación. Jesús mismo usó barro para sanar, usó saliva, usó objetos comunes para mostrar realidades extraordinarias. Cada vez que lo hacía, no era porque esos elementos tuvieran poder en sí, sino porque Él los usaba como canal para expresar una verdad superior. El laurel, entonces, cuando se usa con comprensión espiritual, deja de ser parte del paisaje para convertirse en proclamación profética. Se alinea con una verdad, que en esa casa la batalla ha sido peleada y el enemigo no tiene legalidad. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El poder no está en lo visible, sino en lo que representa. Pero muchas veces Dios nos pide que actuemos visiblemente, que demostremos lo que creemos, que hagamos acciones externas que confirmen nuestras convicciones internas.
El laurel no es una moda espiritual. Es una forma de proclamar lo que ya ha sido decretado en el cielo. Que la casa del justo no será sacudida. Que los muros están cubiertos. Que la entrada está sellada. En 1 Corintios 9:25, Pablo vuelve a mencionar el símbolo del triunfo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí se contrasta lo natural con lo eterno. Y aunque el laurel físico se marchita con el tiempo, la victoria que representa no se desvanece. Es eterna. Colocar laurel en la entrada de la casa no garantiza que todo será fácil. Pero sí proclama que todo lo que entre debe sujetarse a la autoridad de Cristo, que esa casa ha sido marcada, que no es territorio abierto, que tiene dueño y su nombre es Jesús. El Salmo 20:5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. En la antigüedad, levantar una bandera era símbolo de victoria, de posesión del terreno conquistado. Hoy, colocar el laurel puede cumplir ese mismo propósito, declarar visualmente que ese espacio ha sido tomado en el nombre del Señor. No es un acto privado, es una manifestación pública. Es decirle al reino espiritual que esa puerta, ese hogar, esa familia pertenece a la luz. Cuando el creyente actúa desde la revelación, no necesita depender de elementos físicos. Pero cuando los usa correctamente, los transforma en instrumentos de proclamación. Tal como el arca del pacto fue un símbolo de la presencia de Dios, así también podemos usar elementos consagrados para declarar lo que espiritualmente ya ha sido establecido. No como sustitutos de la fe, sino como acompañantes visibles de ella. Hebreos 11. Uno define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo que no se ve puede representarse, puede expresarse, puede afirmarse con símbolos que reflejen lo que el alma ya ha creído. Es importante insistir: el laurel no tiene poder por sí mismo. La superstición busca poder en el objeto. La fe deposita poder en la obediencia. Y cuando hay obediencia, hay respaldo divino. En Hechos 19, los pañuelos de Pablo eran usados para traer sanidad. No porque el pañuelo fuera mágico, sino porque había unción. La unción se transfiere, se imparte, se manifiesta. Y cuando alguien ora, consagra y coloca con entendimiento, el objeto se vuelve señal, no de magia, sino de autoridad. Y el laurel puede ser una señal de que allí habita un vencedor. En el 1 Pedro 5:4 se nos habla de la corona incorruptible de gloria. Nuevamente, la imagen del reconocimiento espiritual aparece. No es vanidad, es resultado de fidelidad. Y si hay victoria en lo invisible, hay manifestación en lo visible. Una casa marcada por la presencia de Dios no necesita explicaciones. Se siente, se percibe. Las personas entran y encuentran paz. Los ambientes cambian, la opresión se rompe. Porque donde se proclama victoria, el enemigo no puede resistir, no puede permanecer. Filipenses 2:10-11 declara que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la autoridad con la que se actúa al colocar el laurel. No es para atraer algo, es para declarar lo que ya reina. Es para hacer visible lo que espiritualmente ya fue determinado. El enemigo reconoce los actos de fe. Reconoce cuando alguien actúa desde la revelación. Y también reconoce cuando alguien actúa desde el temor o la ignorancia. Por eso es crucial no imitar prácticas sin comprensión, sino actuar desde el discernimiento de la palabra. Cada hoja de laurel puede ser una declaración silenciosa de que en esa casa Cristo es el Señor, que en esa puerta no entra el mal,
que en ese umbral hay sangre derramada, hay pacto sellado, hay presencia continua. Esa es una forma de recordar de día y de noche que la batalla ya fue ganada en la cruz y que ahora en cada rincón del hogar reina la paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque haya hojas en la puerta, sino porque hay fe en el corazón, fe que actúa, fe que proclama, fe que no calla. Isaías 62:10 dice: pasad por las puertas, barre del camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad bandera a los pueblos. Este mandato es para preparar el camino, para abrir espacio al rey, colocar el laurel. Puede ser ese acto profético de limpieza, de preparación, de señalamiento espiritual, de decir: aquí estamos preparados, aquí el camino está despejado, aquí el enemigo no tiene lugar, porque este lugar ha sido consagrado para el que reina con justicia y verdad. Y cuando el pueblo actúa en unidad, en fe, en verdad, el enemigo retrocede, porque no puede resistir una casa alineada con el cielo. Y si el laurel se convierte en una proclamación de victoria, su presencia será más que adorno, será bandera, será estandarte, será aviso espiritual. Y los que entren sabrán que han cruzado un umbral distinto, un lugar donde reina la luz, un lugar donde la oscuridad no tiene dominio. Así comienza el cambio. No con gritos, no con alardes, con una decisión, con un acto de fe que proclama con cada hoja, con cada oración, con cada palabra, que la victoria ya fue establecida y que esa casa pertenece al Dios vivo. La autoridad espiritual no se manifiesta solamente en lo que creemos internamente, sino en lo que proclamamos con nuestra boca y establecemos con nuestras acciones. En toda la Escritura la palabra hablada tiene poder. No se trata solo de leer las Escrituras en silencio, sino de convertir cada promesa en declaración viva. Cuando se trata de proteger el hogar, de consagrar un espacio a Dios y de revertir toda obra de brujería o maldad, no basta con saber qué dice la Biblia. Es necesario hablarla, proclamarla, establecerla como decreto espiritual. Porque lo que se declara con fe en el nombre del Señor tiene peso en el mundo espiritual. Por eso está escrito en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una declaración nacida de la palabra puede sellar puertas, cancelar ataques y afirmar el dominio de Dios sobre el ambiente del hogar. En el Antiguo Testamento las palabras eran consideradas actos en sí mismos. Lo que un profeta decía se cumplía. No porque tuvieran una fórmula secreta, sino porque hablaban bajo mandato de Dios. Cuando Moisés extendía su vara y pronunciaba la palabra de juicio, los cielos respondían. Cuando Elías declaró que no llovería, el cielo se cerró por 3 años. En ambos casos, la acción de hablar no era superficial, era espiritual. Lo que se decía en la tierra se alineaba con lo que estaba siendo autorizado en el cielo. Jesús mismo dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este principio revela que las palabras pronunciadas con fe no solo informan, transforman. Colocar laurel en el hogar como símbolo de victoria y cobertura espiritual no tiene impacto si no está acompañado de proclamación. No es el silencio lo que desata poder, sino la voz que establece autoridad. En la puerta del hogar, donde el laurel es colocado como señal de consagración, es fundamental acompañarlo con declaraciones basadas en la Escritura. No declaraciones genéricas, sino específicas, alineadas con la palabra viva de Dios. Por ejemplo, declarar Salmos 91, no como un texto memorizado, sino como escudo espiritual, transforma la atmósfera.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una frase simbólica, es una verdad establecida por Dios. Al proclamarla, se activa como cobertura sobre el hogar, como manto que repele toda obra del enemigo. La voz que proclama en fe interrumpe los patrones espirituales establecidos por la oscuridad. En muchas casas donde hay opresión, enfermedad repetitiva, conflictos constantes o falta de paz, el problema no es físico, sino espiritual. Y la respuesta no está en el esfuerzo humano, sino en la autoridad espiritual que se ejerce al hablar la palabra. En 2 Corintios 10:4 se nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas incluyen la oración, la alabanza, el ayuno, pero también la proclamación. Cada versículo hablado con convicción actúa como una espada en el mundo invisible. Hebreos 4:12 lo afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La atmósfera espiritual de un hogar puede estar contaminada por palabras antiguas, discusiones, maldiciones, declaraciones de miedo, insultos o juicios malintencionados crean un ambiente donde el enemigo opera con libertad. Por eso, cuando se quiere consagrar una casa, no solo se deben remover objetos impuros, sino reemplazar las palabras mal dichas con palabras de vida. La proclamación de la palabra de Dios no es solo una medida de protección, es una estrategia de restauración. Así como la alabanza rompió las cadenas de Pablo y Silas en la prisión, una voz que proclama la verdad en medio del hogar puede romper estructuras invisibles que llevan años operando en silencio. La puerta donde se coloca el laurel es el lugar clave para esta proclamación. Allí es donde comienza la cobertura. Allí es donde el creyente puede tomar posición como sacerdote espiritual del hogar y declarar: Jesucristo es el Señor de esta casa. Aquí reina la paz. Toda obra del enemigo es cancelada. La sangre de Cristo cubre esta puerta y todo lo que está dentro. Ninguna brujería, ninguna maldición, ninguna palabra de destrucción tiene poder en este lugar, porque esta casa ha sido comprada por la sangre del Cordero. Estas declaraciones no se hacen con temor, sino con autoridad, porque la autoridad no proviene del volumen de la voz, sino del respaldo espiritual de la palabra. En el contexto bíblico, las bendiciones se hablaban en voz alta. Los patriarcas bendecían a sus hijos con palabras que marcaban generaciones. Jacob fue bendecido por Isaac y esa palabra lo acompañó el resto de su vida. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones para los que obedecen su palabra. Y todas esas bendiciones están expresadas verbalmente. Se bendice la ciudad, se bendice el campo, se bendice la entrada, se bendice la salida. Esa última parte es especialmente significativa. La entrada y la salida. Exactamente el lugar donde el laurel se coloca. Un lugar que no solo debe ser observado, sino bendecido con palabras que sellan y declaran dominio espiritual. El enemigo teme a la palabra proclamada con fe, no porque sea una fórmula, sino porque es la verdad. Y donde la verdad es hablada con autoridad, la mentira pierde fuerza. Satanás no puede resistir la proclamación de la Escritura porque cada versículo lo recuerda de su derrota. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió ni razonó. Simplemente dijo: escrito está. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con una declaración bíblica. Y el resultado fue que el enemigo tuvo que retirarse. La proclamación no fue emocional, fue precisa, fue espiritual, fue eficaz.
El creyente que toma su posición como vigilante espiritual de su hogar no necesita gritar ni repetir frases sin sentido. Necesita conocer la palabra, creerla y proclamarla. Al colocar el laurel es el momento ideal para establecer un momento de oración verbal, donde se declara qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. No por el laurel en sí, sino por el acto de fe que representa. En ese instante, declarar pasajes como Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, se convierte en escudo. Proclamar 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Convierte el espacio en territorio inviolable. Dios honra a quienes hablan su palabra en todo tiempo. En Josué 1:8 se instruye que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. La instrucción no es solo meditar, sino hablar. Y cuando se habla, se establece. Lo que se dice con fe crea, lo que se declara con verdad permanece. Y cuando se proclama la palabra en el hogar, ese lugar se transforma no por emoción, sino por poder espiritual. El acto de colocar el laurel en la entrada de la casa y acompañarlo con proclamaciones basadas en la palabra es un acto de guerra espiritual. No es solo simbólico, es estratégico, es firmeza frente a todo lo que ha querido contaminar o debilitar el ambiente espiritual. Es señal de que se ha tomado autoridad, es establecer un límite visible para el enemigo. Aquí no entras, no porque haya una planta, sino porque hay una voz que ha sido autorizada por el cielo para hablar en el nombre de Jesús. El poder de las palabras también actúa como semilla. Lo que se proclama hoy puede germinar en el futuro. Una palabra de bendición sobre el hogar puede abrir puertas de provisión, de sanidad, de restauración familiar. En la Biblia los profetas hablaban palabras que se cumplían años después, porque la proclamación no tiene fecha de caducidad. Cuando es hablada en el nombre del Señor, permanece en el ambiente espiritual hasta que se cumple. Por eso es importante no solo proclamar contra el mal, sino a favor de lo que se desea ver en el hogar: paz, gozo, unidad, protección, presencia divina. Estas cosas también se proclaman, se anuncian, se plantan con palabras de vida. El acto de hablar la palabra debe convertirse en práctica habitual. No solo cuando hay problemas, sino como parte de la rutina espiritual del hogar. Así como se barre el piso o se ventilan las habitaciones, también se debe proclamar la palabra para mantener el ambiente limpio. No basta con haberlo hecho una vez. La persistencia en la proclamación mantiene el territorio cerrado al enemigo. Las fortalezas espirituales se levantan o se caen con palabras. Y cuando se usa la Escritura como herramienta diaria, se construye una muralla invisible que protege cada rincón del hogar. En Zacarías 2:5, Dios promete: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella. Esa promesa puede hacerse efectiva cada vez que un creyente decide hablarla. Proclamar que Dios es muro de fuego alrededor de la casa es más que una metáfora. Es establecer cobertura espiritual. Es dibujar un límite que el enemigo no puede cruzar. Y cuando esto se hace en voz alta, con fe, acompañado de símbolos consagrados como el laurel, se marca el inicio de una nueva atmósfera espiritual. Toda obra de brujería y toda influencia maligna pierde poder ante una casa que proclama la palabra de Dios. No importa cuán repetidos sean los ataques ni cuán oscuras sean las intenciones. La luz siempre prevalece. Y la voz del justo, cuando habla en alineación con el Espíritu, tiene poder para deshacer las obras del enemigo. Así como Jesús reprendía tormentas con palabras, así también el creyente puede calmar tempestades espirituales con la proclamación precisa de la verdad. La proclamación transforma. La palabra hablada establece. El hogar consagrado se fortalece.
y la atmósfera cambia, porque donde se exalta el nombre de Dios, donde se proclama su verdad, donde se declara su victoria, allí no puede habitar el mal. La voz que habla desde la fe mueve el cielo, incomoda al infierno y establece el reino de Dios en la tierra. Esa es la voz que se levanta cuando colocas el laurel en la entrada de tu casa. No como un gesto vacío, sino como una acción profética respaldada por una proclamación viva. Esa es la voz que el enemigo teme. Y esa es la voz que debe resonar cada día en tu hogar. En la arquitectura espiritual del hogar hay lugares que cargan un peso simbólico mucho mayor de lo que parece. La entrada de una casa no es solo una puerta, es una frontera. Una línea invisible donde lo exterior termina y lo interior comienza. Y en el mundo espiritual las fronteras siempre han sido puntos clave de protección, consagración y vigilancia. No es casualidad que las instrucciones más precisas dadas al pueblo de Dios en momentos cruciales involucraran las puertas, los marcos, los umbrales, porque lo que se coloca en ese lugar marca quién tiene derecho de entrar y quién debe permanecer fuera. La entrada es más que un acceso físico, es una declaración espiritual. El laurel, como símbolo de victoria y proclamación de autoridad, alcanza su máximo valor espiritual cuando es colocado con entendimiento justo en la entrada. No como adorno, sino como señal. No como algo oculto, sino como algo evidente para todo lo visible e invisible. En Éxodo 12, cuando Dios instruyó a los hebreos a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, no lo hizo por formalidad. Lo hizo porque el umbral representaba el límite entre la muerte y la vida. Aquellas casas que tenían esa marca visible fueron respetadas por el destructor, no por la materia, sino por la obediencia, no por el lugar, sino por el principio espiritual. Allí donde había señal, había cobertura. Allí donde había obediencia, había inmunidad. Colocar el laurel en la entrada del hogar acompañado de proclamación espiritual, oración y fe se convierte en una acción que trasciende lo natural. Es la activación de una línea de defensa. Es la afirmación de que en ese hogar se reconoce una autoridad superior. No cualquier autoridad, sino la única que tiene poder sobre toda potestad. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta declaración vincula lo espiritual con lo físico. Él no se llama ventana, ni se llama muro, se llama puerta. Porque la puerta es el lugar de paso, de entrada, de decisión. Y cuando un creyente santifica ese lugar, está diciendo al mundo espiritual, esta casa tiene una puerta que ha sido consagrada al Rey de Reyes. En muchas culturas antiguas, las puertas de las ciudades eran el lugar de juicio, de transacciones legales, de encuentros de gobierno. Era allí donde se discutían los asuntos más importantes, no dentro de las casas. La puerta era el lugar de autoridad. En Proverbios 31:23 se dice del marido de la mujer virtuosa. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas no eran pasillos, eran espacios de poder. Si eso ocurría en la ciudad, cuanto más en el hogar. La entrada de la casa es el lugar donde el gobierno espiritual se ejerce. Es allí donde se establece si ese espacio está bajo dominio de tinieblas o bajo la luz del Altísimo. Cuando se coloca el laurel, se marca ese territorio como perteneciente a la victoria de Dios. El enemigo no necesita autorización formal para actuar, solo necesita descuido, ignorancia o pasividad. Y muchas veces ese acceso lo encuentra justo en los umbrales espirituales que no han sido vigilados.
cuando se descuida la puerta, se permite el acceso. En Nehemías, cuando el pueblo reconstruye los muros de Jerusalén, la primera parte que restauran son las puertas, porque entendían que la fortaleza no está completa si las puertas están abiertas o rotas. En Nehemías 3 se enumeran las puertas una por una, cada una con nombre, con función, con propósito. Las puertas se reparan porque por ellas se decide lo que entra y lo que sale. Así también, cuando el creyente coloca el laurel en la entrada, está participando en esa restauración. No está simplemente adornando, está declarando: esta puerta no está rota, esta puerta está sellada con victoria. Aquí no entra lo que no viene de Dios. El Salmo 24, 7 a 9 eleva la importancia espiritual de las puertas a un nivel majestuoso. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aquí las puertas no son de madera ni de hierro, son eternas. Son espacios que se abren o se cierran a la presencia divina. Y si hay puertas que se abren al Rey de Gloria, también hay puertas que pueden cerrarse al enemigo. Colocar el laurel en la entrada es una forma visible de decir: esta puerta se alza para el Señor y se cierra para todo lo que quiera operar en contra de su propósito. No es solo una cuestión de protección, es una cuestión de señorío. El creyente no coloca el laurel solo para evitar ataques, sino para afirmar dominio. En Isaías 22, 22 se nos habla del poder de las llaves. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto nos recuerda que hay decisiones espirituales que se toman en la entrada y que tienen efectos duraderos. Colocar el laurel es cerrar lo que no debe entrar y abrir lo que viene del cielo. Es actuar bajo autoridad delegada, usando llaves que el enemigo no puede replicar. En muchos hogares las entradas se decoran sin entendimiento. Se colocan símbolos sin saber su origen, sin discernimiento espiritual. Objetos que vienen de contextos contrarios a Dios. Amuletos disfrazados de decoración. Figuras que cargan atmósferas espirituales pesadas. Y cuando esos objetos están en la puerta, están diciendo al mundo invisible: aquí no hay vigilancia, aquí todo entra. Pero cuando se reemplaza lo decorativo, sin propósito, por lo simbólico con sentido, el espacio cambia. El laurel consagrado y colocado con fe no solo reemplaza, limpia, no solo adorna, declara, no solo cubre, cierra, porque no es el material lo que importa, sino el espíritu con el que se coloca. El laurel en la entrada se convierte en la primera imagen espiritual que se presenta ante cualquier visitante, físico o espiritual. Es una forma de santificar la puerta, como lo hacían los antiguos cuando derramaban aceite o colocaban piedras. Génesis 28, 18 dice que Jacob tomó la piedra que había puesto por cabecera y la levantó como señal, derramando aceite sobre ella. Ese acto transformó un lugar común en un altar y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa piedra fue colocada en la tierra, pero representó una conexión con el cielo. Así también el laurel colocado en la entrada se convierte en ese punto de encuentro entre lo visible y lo eterno. No es un rito, es una expresión de pacto. No todos los lugares donde habita una familia son iguales. Hay casas con atmósferas pesadas, casas que no sostienen la paz, casas que parecen consumir la energía espiritual. No por su arquitectura, sino por lo que ha sido permitido en sus umbrales. Esos lugares necesitan ser redimidos, limpiados, sellados. El laurel en la entrada
es parte de ese proceso. Es una declaración de limpieza, es una señal de restitución, es una decisión consciente de convertir ese acceso físico en un punto de autoridad espiritual. Así como los levitas purificaban los utensilios del templo, también es posible purificar las entradas, las ventanas, los umbrales, porque lo que se consagra se transforma, y lo que se transforma ya no puede ser tomado por el enemigo. En la profecía de Ezequiel, cuando el profeta ve la gloria de Dios entrar en el templo, lo hace por la puerta oriental. Y Dios le dice que esa puerta debe quedar cerrada, que no se abrirá más porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Ezequiel 44:2 lo describe. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Este acto simbólico tiene una implicación profunda. Una vez que la presencia de Dios ha entrado por una puerta, no puede volver a ser usada para lo común. Esa puerta ya no es neutral. Ha sido sellada por lo santo. Así, también, cuando un creyente proclama la presencia de Dios al colocar el laurel en la entrada, está declarando que esa puerta ha sido cruzada por el Rey de Gloria, que ya no es lugar de paso, sino acceso sagrado. El enemigo no teme las estructuras, teme la santidad, teme lo consagrado, teme lo que ha sido sellado bajo pacto. Por eso, cuando encuentra una puerta marcada por la obediencia, por la proclamación, por la sangre del Cordero, no puede avanzar. La autoridad no está en el objeto, sino en el pacto que lo respalda. El laurel en sí mismo no representa nada para el mundo espiritual. Pero cuando se convierte en parte de un acto de fe, de un acto profético, de una proclamación con base en la palabra, se vuelve barrera, se vuelve marca, se vuelve frontera infranqueable. Una casa puede tener muros altos, cerraduras sofisticadas, sistemas de seguridad modernos, pero si la puerta espiritual está abierta, todo eso es en vano, porque lo que protege el alma del hogar no es lo físico, sino lo espiritual. El creyente tiene el derecho y la responsabilidad de ejercer dominio en esa puerta, de santificarla, de consagrarla, de marcarla, porque la puerta es el lugar de decisión y cada decisión espiritual se manifiesta allí primero. Colocar el laurel con oración, con proclamación, con intención clara, es una de esas decisiones que establecen un antes y un después, porque desde ese momento la entrada ya no es lugar de tránsito, es lugar de autoridad. Donde hay autoridad hay gobierno, donde hay gobierno hay protección, donde hay protección hay paz, y donde hay paz no hay espacio para la tiniebla. La puerta, como punto de encuentro entre el mundo exterior y el mundo interior, se convierte en el lugar clave para establecer esa cobertura. No es un gesto superficial, es una estrategia espiritual. Es actuar como centinela, como guardián. Es declarar que ese hogar ha sido sellado, que la entrada no está abandonada, que hay una voz que ha hablado, una oración que ha sido elevada, una verdad que ha sido proclamada. Por eso, no basta con colocar el laurel sin convicción. No basta con hacer el gesto sin entender el peso que conlleva. Cada acto visible debe estar sostenido por una fe profunda, porque lo que se hace en el umbral de la casa tiene resonancia en el ámbito espiritual. Y cuando esa puerta ha sido santificada, sellada, vigilada, todo lo que entre será filtrado, porque la entrada ya no está abierta al azar, está custodiada por la palabra, por la fe, por la proclamación, y todo lo que no pertenece al reino de Dios no podrá cruzarla. Así es como el hogar comienza a convertirse en un verdadero territorio espiritual consagrado. Desde la entrada, desde ese umbral que ha sido marcado por victoria. Cuando la atmósfera espiritual de un hogar está bajo opresión
el discernimiento se convierte en un arma indispensable. Hay señales que no deben pasarse por alto. No se trata de vivir con miedo, sino de desarrollar sensibilidad espiritual para identificar cuando algo no proviene de Dios. La Biblia advierte que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y en muchos casos no necesita forzar la entrada si encuentra una puerta abierta desde dentro. Hay hogares que, sin saberlo, han sido invadidos por ambientes espirituales que promueven confusión, división, enfermedad, estancamiento y temor. No todo lo que se vive en lo natural tiene raíz natural. La palabra enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando una casa comienza a perder la paz, cuando los conflictos se intensifican sin causa aparente, cuando la ansiedad se vuelve huésped habitual, es momento de levantar el espíritu y observar lo invisible. Hay cosas que la vista natural no puede explicar, pero que el espíritu sí puede percibir. En Marcos 5, el encuentro de Jesús con el hombre que habitaba en los sepulcros no se trató solo de una liberación personal, sino de una confrontación con una atmósfera territorial que había sido tomada por fuerzas de oscuridad. Donde hay tinieblas operando, hay manifestaciones, no siempre escandalosas, pero sí persistentes. Un hogar cubierto por la luz de Cristo tiene paz, orden y descanso. Cuando esos frutos se pierden, es hora de ejercer autoridad. La opresión espiritual no se combate con resignación ni con costumbre. Se combate con palabra, con oración, con limpieza del ambiente y sobre todo con discernimiento. El acto de colocar el laurel, como se ha explicado desde el inicio, no es superstición, sino declaración de guerra espiritual. Es posicionamiento. Y ese acto debe ir acompañado de una vigilancia continua. Porque el enemigo no cesa en su intento de establecer influencia donde no se le resiste. Santiago 4:7 lo establece con claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia implica acción, implica vigilancia, implica presencia espiritual activa. Donde hay vigilancia no hay espacio para el engaño. Donde hay proclamación constante de la palabra no hay ambiente para la tiniebla. El laurel en la puerta no elimina por sí mismo las obras del mal, pero se convierte en una señal visible de que esa casa tiene un dueño espiritual, un gobierno establecido, una cobertura activada. Es una advertencia silenciosa a todo espíritu inmundo. Aquí no hay espacio. Aquí se alza bandera. Aquí se ha sellado el umbral con proclamación, con fe, con obediencia. Porque cuando Dios gobierna un hogar, todo lo que no le pertenece se ve obligado a salir. Así comienza el rompimiento. Así se restaura la paz. Así se levanta la atmósfera que fue arrebatada. Todo mal pierde legalidad donde el reino ha sido declarado. Cuando el hogar ha sido invadido por una atmósfera de oscuridad, el primer paso no es resignarse, sino restaurar el ambiente espiritual como lo que verdaderamente está llamado a ser, un templo de paz y presencia divina. No hay rincón de la casa que quede excluido cuando el reino de Dios es establecido. Cada habitación, cada objeto, cada palabra que se dice entre las paredes forma parte del ecosistema espiritual que influye directamente en quienes habitan ese espacio. La restauración no comienza con un cambio físico, sino con una reestructuración del gobierno espiritual del lugar. En Josué 24:15 se declaró: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa no fue una sugerencia, fue un decreto, porque un hogar consagrado es un territorio donde el cielo desciende y habita. Dios no habita en medio del desorden, sino donde se le honra con intención, obediencia y pureza.
Un espacio puede tener silencio exterior, pero caos interior. El Espíritu Santo no se manifiesta en hogares donde se tolera lo que Él no aprueba. La restauración implica santificación. Significa retirar lo que contamina, consagrar lo que permanece y declarar quién reina o enfermedad debe ser limpiado espiritualmente antes de ser restaurado. El laurel, ya colocado en la entrada como señal de victoria, se convierte en un punto de inicio para expandir esa cobertura sobre todo el ambiente interior. No basta con proteger la puerta si el corazón de la casa sigue desordenado. La paz verdadera no es la ausencia de ruido, sino la manifestación de la presencia de Dios. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz tiene efecto visible. Se siente cuando se entra en un hogar donde reina el Espíritu. Cambia los gestos, transforma las conversaciones, sana las relaciones. La restauración del ambiente no es algo superficial, es una renovación total del clima espiritual que gobierna cada espacio. El hogar restaurado se convierte en altar. Cada oración que se eleva allí es oída. Cada adoración que se entona allí abre los cielos. Cada palabra basada en la Escritura actúa como fuego que purifica y establece dominio espiritual. En ese tipo de atmósfera el enemigo no tiene lugar, no porque se haya hecho un ritual, sino porque el rey ha sido entronado. La presencia de Dios transforma la atmósfera y cuando eso ocurre, todo lo que antes estaba en sombra se disipa, porque donde Él habita, nada oscuro puede permanecer. Esa es la meta, no solo proteger el hogar del mal, sino transformarlo en morada santa. Y todo comienza cuando se decide gobernar el espacio con fe, palabra y verdad. La verdadera victoria espiritual no se mide solo por lo que hemos resistido, sino por lo que hemos permitido que florezca dentro de nuestro hogar. Colocar el laurel en la entrada ha sido entendido como un acto de fe y proclamación. Pero su propósito final trasciende la defensa. No se trata únicamente de devolver lo malo y cerrar la puerta a toda brujería o influencia maligna, sino de abrir el espacio a un destino más alto, que el hogar se convierta en terreno fértil donde Dios pueda manifestar su gloria de manera continua. Un lugar donde cada visitante perciba no solamente seguridad espiritual, sino también la fragancia de una atmósfera transformada por lo sagrado. La Escritura revela que los hogares del pueblo de Dios estaban destinados a ser señales visibles para las naciones. En Deuteronomio 6:9 se ordena escribir la palabra en los postes y en las puertas, no para un gesto vacío, sino para que cada entrada recordara que la vida en ese lugar estaba marcada por la alianza eterna con el Señor. La conclusión es clara. Lo que se coloca en la puerta no es un límite únicamente, es también un testimonio. Cada hoja de laurel se convierte en recordatorio de que la victoria que proclamamos no es personal, sino un mensaje a todo aquel que observe que nuestro hogar ha sido apartado para Dios. Así, la protección se convierte también en proclamación y la proclamación en evangelio vivo. No es suficiente cerrar las puertas al mal si no abrimos nuestras casas a la misión de reflejar el reino. La victoria espiritual alcanza su plenitud cuando lo que protegemos se transforma en fuente de bendición para otros. Tal como el arca del pacto en casa de Obed-Edom atrajo prosperidad y presencia divina, así también un hogar consagrado puede irradiar paz más allá de sus muros. No se trata de levantar murallas invisibles únicamente para aislarse del mal, sino de establecer un faro que disipe tinieblas en el entorno. Porque cuando la presencia de Dios se afirma en una familia,
Esa luz se extiende como herencia hacia vecinos, generaciones y territorios completos. El laurel en la entrada es la marca inicial, pero la verdadera conclusión de esta enseñanza es comprender que lo que Dios inicia en la puerta desea extenderlo hasta el último rincón de la vida diaria. Allí donde se conversa, allí donde se decide, allí donde se sueña. Es transformar la casa en un espacio pedagógico del cielo, donde cada momento se convierte en lección de fe y cada día en oportunidad de testimonio. En ese contexto, la autoridad del creyente no se limita a resistir, sino a gobernar con la paz de Cristo. La restauración de un hogar no culmina en el cierre de toda brujería, sino en el establecimiento de un templo doméstico, donde Dios es exaltado continuamente. La conclusión es entonces una invitación a elevar la visión. No solo resistir al enemigo, sino vivir como embajadores de un reino que avanza. Porque cuando la entrada ha sido sellada, lo siguiente es dejar que de esa casa brote la luz que anuncia que la victoria ya ha sido consumada en Cristo. Y que ese lugar no es solamente refugio, sino testimonio vivo del Dios que habita entre nosotros. Free fall in a quiet room. Too much night, not enough proof. I thought the dark would swallow me, but it just made me see. Every high left a shadow, every rush said tomorrow. When I hit the lowest sound, that's when the lights came around. I thought this was the end of the road. Turns out it was where it begun. There's a sunrise after the drop. When the silence hits and the heartbeat won't stop. There's a sunrise after the fall. When you lose what you